un poco sobre esto y la importancia que tiene la cadena de frío. Si no se respeta la cadena de frío, las vacunas pues se pueden dañar y de hecho ya pasó eh, con las vacunas de Pfizer. Ya pasó una noticia que salió en las noticias sobre un funcionario del gobierno que se equivocó con el manejo del termómetro. Bueno, no tanto del termómetro, sino del termostato que regula la temperatura de los congeladores de Pfizer y se dañó todo un lote, o sea, se perdieron miles de vacunas, ¿sí? Y todo por un error. Entonces, esa es la prueba de qué es lo que puede pasar cuando no se respeta la cadena de frío, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cadena de frío? Por acá tenemos los pingüinos. La cadena de frío es la suma de eslabones de tipo logístico que intervienen en la manipulación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos biológicos. Contempla todos los puntos críticos que existen desde la producción hasta llegar a su destino final o lugar de aplicación de las vacunas al usuario. Entonces es desde el momento en que se crea una vacuna, tiene que ser sometida a cierta refrigeración. Si en algún momento se viola esa refrigeración, pues la vacuna se puede estropear, se puede dañar y sería inservible. No sé si ustedes de pronto en sus casas tengan familiares o conocidos diabéticos. Si alguno de ustedes tiene algún familiar diabético que le toque aplicarse insulina, entenderá la importancia de esto. ¿Qué pasa con los diabéticos? Los diabéticos tienen que aplicarse insulina y esa insulina usted no la puede dejar al aire libre, ¿sí? Usted no puede dejar esa insulina eh, como si nada fuera porque entonces se daña. ¿Qué toca hacer con la insulina? Guardarla en la nevera, ¿cierto? Tú te la aplicas, la administras y lo que sobra lo guardamos en la nevera, ¿sí? Si la insulina se congela demasiado, se daña, y si se deja mucho tiempo afuera, pues también se daña, ¿sí? Los extremos son malos, ¿no? A uno le dice. Bueno, entonces miren lo que nos decía acá. Desde el momento, ¿sí? En el que se produce la vacuna, ¿sí? Se cargan los aviones, ¿sí? El laboratorio productor lo lleva en aviones para exportarla a otros países, ¿sí? Las casas farmacéuticas. Y dentro de los aviones hay contenedores especiales para mantener refrigeradas esas vacunas, ¿cierto? Una vez llega al aeropuerto el avión, esos paquetes donde vienen las vacunas deben ser llevados a un almacén central donde las guarden, pues, ¿sí? Como tipo bodega, ¿ya? Donde van a ser almacenados de forma central las vacunas y para garantizar que toda la población de un país, pues, sea vacunada, pues esas vacunas que están en el almacén central, pues deben llevarse en vehículos de transporte que los lleven a los diferentes departamentos, a los diferentes municipios, ¿cierto? Entonces, de aquí, de los vehículos de transporte, van a ser llevados a almacenes regionales, es decir, va a haber una especie de banco central en cada municipio, en cada departamento, ya cumpliendo la misma función de almacén o bodega, como lo quieran llamar. Y de ese almacén departamental, pues a los almacenes locales, es decir, los centros de salud, los hospitales, ¿sí? Donde se vaya a aplicar la vacuna, ¿sí? Incluso hay una opción donde se envían hasta tu casa vacunadores. Esto se hace en algunas campañas. Y los vacunadores llevan una especie de refrigeradores o neveritas, ¿sí? No como las neveras de Icopor, pero más o menos es el mismo principio. ¿Sí? Son neveras especializadas que llevan gel congelada, ¿sí? Que hace la función de hielo para mantener frías las vacunas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si en alguno de estos pasos
alguien comete un error, ¿sí? No se tiene cuidado. Si en alguno de estos pasos, desde el momento en que se fabrica la vacuna, alguien viola esa cadena de frío, miren que esto es como una cadena, pues la vacuna va a ser inservible, se habrá perdido. Y no estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de cientos de vacunas porque esos se envían en empaques para bastantes pacientes, para cubrir una población bastante grande. Entonces eso es lo que ocurre. Y finalmente pues llega al paciente. Hay otro problema. Fuera de eso hay un segundo problema, ¿sí? Y es que no todas las vacunas deben estar a la misma temperatura. Y eso también lo estamos viendo ahorita con el COVID. Contra el COVID hay un mundo de vacunas, ya han como 7, 8 vacunas ya. Pues las más conocidas, ustedes ya de pronto las han escuchado. La vacuna de Pfizer es la más nombrada. Johnson y Johnson, AstraZeneca, son como los principales farmacéuticas que han sacado eh, vacunas, la vacuna de Oxford, ¿sí? Y pues, por ejemplo, la de Johnson y Johnson se llama Janssen, la de Pfizer se llama BioNTech o BioNTech. eh, y pues así sucesivamente, ¿no? La vacuna rusa se llama Sputnik V o Sputnik 5. Perdón, Sputnik 5 no, es Sputnik V, sabe, no es de 5. Entonces, pues uno conoce que hay diferentes vacunas, ¿cierto? Y el detalle está en que todas esas vacunas, si bien es para la misma enfermedad, al ser producidas en diferentes laboratorios, tienen unas condiciones diferentes, tienen compuestos diferentes, y pues al tener compuestos diferentes, pues no es de raro que la temperatura a la que se deban almacenar sea diferente. ¿Cuál es el mejor ejemplo ahí? La vacuna de Pfizer. La mayoría de las otras vacunas, entre 7 y 9 grados centígrados, deben almacenarse. ¿Sí? 7 y 9 grados centígrados es eh, pues, frío. Otras a -7, -5, -9 grados centígrados, y eso también se entiende. Pero la de Pfizer está diseñada para que se almacene a -70 grados centígrados, ¿cierto? -70 grados centígrados. Entonces, eso es un gran problema. ¿Por qué digo que es un gran problema? Porque primero, para tú almacenar algo a -70 grados centígrados, no puede ser cualquier refrigerador, cualquier neverita, ¿cierto? Tiene que ser un refrigerador potente, ¿sí? Porque es que -70 grados centígrados es casi el punto de congelación, ¿sí? Entonces, no puede ser el mismo tipo de refrigerador con el que se usaría para otras vacunas, ¿sí? Tiene que ser uno más potente. ¿Y dónde viene el segundo o tercer problema? El tercer problema es que tú no puedes garantizar de que todos los municipios de un país tengan refrigeradores potentes, lo suficientemente eficaces para mantener una temperatura -70, que es lo que pide la vacuna de Pfizer. O sea, tú no puedes, por ejemplo, si yo me voy para La Guajira o si me voy para el Amazonas, para el Chocó, ¿cierto? Y yo no le puedo pedir al alcalde de un municipio pequeño y decirle, no, es que usted se tiene que conseguir un refrigerador que congele a -70 grados centígrados para poderle aplicar la de Pfizer, ¿cierto? Entonces, ese es un problema. Y de hecho, ese fue uno de los primeros problemas que yo discutí con algunos colegas míos enfermeros. Yo les dije, hombre, ¿cómo van a hacer para llevar las vacunas de Pfizer a los pueblos más apartados de Colombia? Es que se me hace imposible. Una cosa que tiene que estar guardada
a menos 70 grados centígrados, ¿cómo haces para que no se viole la cadena de frío? Porque recuerden que esto es toda una cadena, ¿sí? Que nadie rompa las reglas, que se conserve en todo momento, desde que baja del avión, desde que se sube al avión prácticamente, hasta el municipio más alejado de Colombia, y que en todo ese viaje, en todo ese recorrido, se mantenga a menos 70 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, pues no es posible. Y la gente se le ha metido en la cabeza que la de Pfizer es la mejor, que la de Pfizer es la más segura, que la de Pfizer esto, y todo el mundo quiere que hacerse aplicar la de Pfizer. Pero seamos realistas, ¿cómo haces llegar la vacuna de Pfizer a todos los municipios de Colombia? Es que no es posible. Primero, no hay suficientes congeladores para tener en cada almacén, ni siquiera para almacenes regionales. Ahora mucho menos para centros de salud, hospitales que hay en los municipios. Hay muchos municipios de aquí de Colombia que no tienen ni hospital, que lo que tienen es un centro de salud grandote, y si sucede algo urgente o alguien necesita una cirugía, va a un hospital de la capital del departamento, ¿sí? Hay muchos municipios de, por ejemplo, el Cesar, donde lo que tienen no es un hospital central o un hospital, ¿cierto? Sino puros centros de salud, centro hospital, ¿sí? O sea, centros de salud que los han adecuado para ser casi hospitales. Y si alguien necesita una cirugía urgente, pues lo despachan para la capital del departamento, ¿cierto? Y eso no pasa solo en el Cesar, o sea, es que eso pasa en muchos municipios y departamentos de acá de Colombia. Municipios del Chocó. O sea, lo más seguro es que si lo tuyo es más grave, te mandan para Quibdó. E incluso de acá del suroccidente colombiano, lo que es el Chocó, Cauca, em, Valle del Cauca, ¿cierto? Si alguien se enferma de gravedad, sobreviva al viaje hasta llegar a Cali y que lo atiendan en el hospital departamental, si es de la red pública, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, no es de raro que acá en Cali llegue gente de Chocó, llegue gente de Cauca, llegue gente del norte del Valle, que son municipios más alejados, más rurales, más tipo campo, ¿sí? Y todos los mandan para acá. Entonces, si eso es así, ¿cómo será con las vacunas? ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que si matan un lote grande de vacunas, los manden a las capitales de los departamentos. Entonces, en Nariño, pues los manden para Pasto, en Cauca las mandarán para Popayán, ¿sí? Aquí en el Valle las manden para Cali, pero no van a haber congeladores de menos 70 grados centígrados en esos otros municipios, en esos pueblitos. No los van a ver. Entonces, no es viable llevar la vacuna de Pfizer a esos lugares, porque se va a dañar, se va a romper la cadena de frío, la vacuna se va a dañar, y si se daña, pues va a ser inservible y puede significar un riesgo para el paciente. Entonces, por eso es importante este tema de la cadena de frío, ¿ya? Bueno, sigamos. Las vacunas son productos delicados, de compleja preparación y muy sensibles a cualquier alteración externa. Si se exponen a temperaturas altas, unas disminuirán su capacidad inmunológica y otras se quedarán totalmente inutilizadas, es decir, inútiles. Unas vacunas son más sensibles al calor que otras, lo que les decía. No todas las vacunas se guardan a la misma temperatura. Estos productos requieren mantenerse dentro de rangos de temperatura constantes de refrigeración o congelación. Miren acá esta palabra clave. Constantes. O sea, no puede ir variando, ¿cierto? Que en el avión baje a menos 50, en el almacén a menos 70, en el departamento a menos 30, ¿cierto? No pueden haber cambios así de sub y baja de temperatura, tiene que ser constante. Entonces, si la casa farmacéutica que la creó, que en este caso fue Pfizer, dice que la vacuna tiene que estar a menos 70,
es porque en todo momento tiene que estar a menos 70. Temperaturas constantes de refrigeración o congelación con el propósito de garantizar su calidad. El almacenamiento, la conservación y el transporte de los productos biológicos dentro de los rangos de temperatura adecuados para garantizar la entrega de un biológico en las mejores condiciones a la población. Y esto representa un aspecto vital para el éxito del país. La cadena de frío constituye el soporte básico del PAI, Programa Ampliado de Inmunización, eso significa PAI. Y es de fundamental importancia prestarle toda la atención que el caso amerita. La pérdida de potencia por fallas en la cadena de frío es acumulativa y por esta razón debemos saber transportar y almacenar las vacunas. Entonces aquí nos habla del talento humano, la capacitación que se le da a la gente que va a transportar esas vacunas, ¿sí? Más o menos así se ven los refrigeradores para estas vacunas. Y esta de acá sería la neverita, la más pequeña. Los recursos financieros también son importantes, entonces talento humano, recursos técnicos y recursos financieros. El talento humano incluye todos los que manipulan, transporten, distribuyen e incluso el personal que está capacitado para vacunar o los que vigilen los elementos donde se conservan o transportan los biológicos, reúnan los recursos establecidos, los recursos técnicos, elementos, aparatos para almacenar y distribuir los recursos financieros, es decir, el dinero, para asegurar el recurso humano y el material. Em, Hablando un poco de esta parte del talento humano, los recursos técnicos, recursos financieros, recuerdo que había salido una noticia de unas enfermeras que salían en mula y cruzando ríos para poder vacunar a la población. ¿Sí? Voy a buscarlo un momentico. Si lo encuentro, se los comparto. Pero entonces eso es otro problema que hay aquí. ¿Sí? Aquí hay un problema muy grave con los noticieros de que ellos muestran como la carencia, el esfuerzo que la gente tiene que hacer y lo enmascaran como, oh, miren, qué maravilla, qué esfuerzo, qué sacrificio de mujer, ¿cierto? O para decirlo de otra forma, miran el vaso medio lleno, pero no miran el vaso medio vacío, o sea, no miran lo que está faltando, ¿cierto? Como, oh, sí, miren esas enfermeras, se están sacrificando, están haciendo un esfuerzo muy grande, sí, pero ¿y, ¿y el gobierno qué hace para mejorar esa situación de los prestadores de servicios de salud? A ver si lo encuentro. Sí, lo encontré de hecho. Ya se los voy a mostrar, pero es que es inaudito, o sea, como los noticieros dicen, oh, qué grandes mujeres, qué, ¿cierto? Algo así como lo que pasa con los niños estos que tienen que cruzar por lanzarse por un cable al vacío. ¿Se han visto esos niños, no? Que para irse a estudiar se tienen que lanzar por un cable para poder ver clase, porque la clase la ven al otro lado de la montaña y como que, oh, miren a estos niños, qué esfuerzo, qué valientes estos niños. Y uno dice, pero por favor, noticieros, dejen de ser tan ridículos. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el que garantice que esos niños no arriesguen sus vidas para poder ir a ver una clase? ¿Cierto? Entonces, algo así me siento yo un poco indignado cuando veo este tipo de noticias. Prestémosle un poquito de atención a lo que dicen.
historias inspiradoras como la de dos enfermeras de Arauca. Noticias inspiradoras, dice la periodista. Ojo que ese es el tipo de lenguaje que usan los periodistas para disfrazar como la indignación de la gente, ¿no? Esperen un momentico, yo miro a ver si el volumen está al máximo. Sí, creo que no sube más el volumen. Bueno, miremos entonces. Dice noticia inspiradora. Yo de inspirador no veo nada. Yo veo es una tristeza profunda de ver cómo hay enfermeras matándose por vacunar a la gente. Como la de dos enfermeras de Arauquita que pese a todas las dificultades de movilidad, a lomo de mula, en canoas y hasta caminando llevaron las vacunas hasta lo más alejado de la llanura araucana. Como los lanceros de la independencia o los sargentos de antaño, Aurora y Liliana, vacunadoras del Hospital San Lorenzo de Arauquita, han tenido que montar de a caballo para llevar a los campesinos la vacuna. Mire cómo llevan, mire cómo le toca llevar la nevera. Esa es la nevera donde vienen las vacunas, ¿no? Mire cómo le toca llevar la nevera. Y el agua les bañará completamente los pantalones. O sea, Para llevar a los campesinos la vacuna contra el COVID. Salimos todas las mañanas a las 6 de la mañana con la bendición de Dios a cada una de las veredas de nuestro municipio. En algunas ocasiones, nuestro transporte llega hasta puntos donde no es accesible seguir con nuestra moto. Por las mismas trochas que usan los vaquianos de Guamarito, estas mujeres llevan las dosis que salvan vidas. Existen muchos riesgos, ya puesto que nos toca atravesar por ríos, por lagos. Llegamos a sus hogares ya sea a pie, ya sea en caballo o en canoa, a llevar esa dosis de esperanza a cada uno de nuestra población. Hay mucha gente que nos toca cada día convencerlos que ese virus está vigente, que ese virus sí existe. Hay que cuidarnos, hay que protegernos diariamente. A estas enfermeras el mejor pago a su sacrificio es llegar con la vacuna donde se necesita. También, en muchas ocasiones, sin desayuno, sin almuerzo o sin cena. Pero le doy las gracias a cada uno de los arauquiteños que siempre nos han apoyado y nos han colaborado para llegar a cada uno de ellos. Aurora y Liliana, que diariamente alcanzan a vacunar unas 100 personas, demuestran que la mujer llanera logra lo que se propone y que vacunar en Colombia y llevar vida va más allá de poner una inyección. También entonces miren ahí, dice ella muchas veces sin desayuno, sin almuerzo y sin cena. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que eso es el trato que se merece un profesional de la salud? Miren, miren, hasta los caballos tienen el agua al cuello, ¿cierto? Entonces, pues esa es una forma en la que usan para disfrazar las carencias, disfrazar la mediocridad de este gobierno, ¿cierto? Yo en eso sí soy muy crítico, porque no es justo, no es justo que hayan personas que se estén arriesgando sus vidas, ¿cierto? Vaya usted y le salga una culebra en ese río, vaya usted y le salga un animal y lo muerda usted metiéndose en un río, ¿cierto? O que le pase algo a ese caballo, ¿qué hace usted? ¿Se devuelve? ¿Sigue adelante? ¿Cierto? Es que ni siquiera tienen un medio de transporte, una lancha, si van a andar por río, por lo menos una lancha, si van a andar por tierra, al menos una moto, ¿cierto? Y alguien que las escolte, porque pues también se pueden robar esas vacunas, que ya ha pasado. Aquí en Colombia ya se robaron un lote de vacunas. Entonces, ¿qué condiciones es en las que tenemos a nuestros profesionales para mandarlos a hacer esas labores, ir hasta el más recóndito de los lugares, sin ningún tipo de seguridad, protección? Y de colmo de eso, dicen ellas, muchas veces sin desayunar, sin almorzar, sin cenar, ¿sí? Entonces, disfrazan eso como, oh, miren, qué valientes, qué inspirador, ¿cierto?
pero no están viendo la otra cara de la moneda. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está ese recurso financiero del que nosotros tanto hablamos para esos programas de P&P, promoción y prevención? Entonces hay que ser también un poco críticos también, porque pues si nos están diciendo, ojo, que la cadena de frío es muy importante, no se debe violar, hay que cuidar mucho que se mantengan a cierta temperatura, pues ¿en qué condiciones estoy mandando yo esas vacunas? No puede ser que es que estoy mandando vacunas a menos tantos grados centígrados con 2 mulas, ¿cierto? Con unas enfermeras y 2 mulas, ¿sí? Porque es que eso no tiene presentación. Cosas que solo pasan en Colombia. Bueno, procedimientos fundamentales de la cadena de frío. El transporte debe constar con los equipos certificados por la OMS. ¿Qué significa OMS? Organización Mundial de la Salud. Y ser manipulados por personal capacitado que asegure la continuidad en la cadena de frío. Es importante registrar que mantener el rango permisible de temperatura no es la única variable para considerar en el uso de elementos de transporte. Se debe asegurar el hermetismo y la resistencia mecánica teniendo en cuenta la frecuencia de uso de este elemento de transporte. El transporte de los biológicos. Los recipientes térmicos donde se transportan los biológicos deben permanecer debidamente cerrados, colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor. Cuando se transportan en vehículos y las circunstancias lo permitan, es conveniente mantener las ventanas abiertas para renovar el aire. Entonces miren que hay un punto donde decía que debían ser herméticos, ¿no? Creo que era por acá. Creo que se me pasó. Pero hay un punto donde habla que también tienen que ser herméticos, obvio, no solo al calor, sino también como a la humedad, ¿ya? Que no se vayan a mojar, porque entonces pues se puede dañar la vacuna. Para ejercer el control se deben registrar de forma gráfica las temperaturas instantáneas máximas y mínimas durante todos los días en que se almacena la vacuna y a final de mes. Es decir, hay unas hojas de papel, hay unos formatos, ¿sí? Unos cuadritos, unas tablas, para que ustedes me entiendan, donde se debe apuntar, por ejemplo, 11 de agosto. Entonces, 11 de agosto se apunta a primera hora de la mañana qué temperatura está la nevera. 11 de agosto, pero en horas de la noche, o cuando ya se va a terminar la jornada de vacunación. Entonces, se apunta también la hora. Y al día siguiente, 12 de agosto, 13 de agosto, todos los días se apunta la temperatura a la cual está la nevera. ¿Cómo se hace eso? ¿Meto yo un termómetro allá adentro? No. Las neveras, los congeladores, tienen unos termómetros donde tienen una punta metálica que se introduce en la nevera y la parte digital, tiene una pantalla digital que muestra por fuera de la nevera la temperatura a la que está. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es apuntar el número que aparece en la pantalla. Luego del análisis de su comportamiento, si no ha habido alguna anomalía, se archivan junto con la hoja de vida de este equipo en particular. La base adecuada de manipulación del biológico es evitar variaciones sucesivas de temperatura por fuera del margen establecido. Se debe evitar la excesiva manipulación del biológico a costa de un mal interpretado plan de contingencia. En otras palabras, para que me entiendan esta parte, no abra la tapa de la nevera si no la vas a usar, ¿sí? Es decir, no destape el refrigerador o la neverita, no la abra si no vas a usar las vacunas que está ahí adentro. No tiene ningún sentido. Vuelvo y lo digo, no se introducen termómetros adentro, sino que ya hay un termostato que registra la temperatura y simplemente por fuera hay una pantalla que la muestra, entonces no hay necesidad de abrirla, ¿sí? Entonces solo se abren estas neveras si voy a usar el inmunobiológico, de resto no lo abro.
Porque cada vez que yo abre y cierre la tapa, pues la temperatura del ambiente que hay afuera se mezcla con la temperatura que hay adentro, y entre más veces abra yo la tapa de la nevera o el refrigerador, pues más cambios van a haber de temperatura, ¿sí? Y este mismo principio se aplica, de hecho, para otras cosas. Ese mismo principio del que les estoy hablando aplica para el de los recién nacidos, ¿sí? Ustedes han visto que los recién nacidos, sobre todo los prematuros, ¿no? No los que no tienen ningún problema, los que están sanos, pues generalmente no hay ningún problema. Pero los prematuros, ustedes van a ver que muchas veces ellos vienen en cunas, ¿cierto? En unas cunas de cristal con vidrio cerrado, ¿cierto? Y tiene dos orificios hacia un costado para que uno meta las manos, ¿sí? No es una puerta, son dos orificios nada más para que quepan tus manos, ¿sí? Por si hay que cambiarle de sonda, por si hay que tomar una muestra de sangre, por si hay que cambiarle de pañal, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se hace, ¿sí? Son pequeñas ventanillas y se procura no abrirlas a menos que tú necesites manipular o tocar al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que entre más veces tú abras esa cuna, la cuna del niño, pues vuelvo y lo digo, hay más intercambio entre la temperatura de afuera de la cuna con la temperatura de adentro de la cuna, y esos cambios pues sí alteran la temperatura, ¿sí? Entonces, los prematuros tienen que ir a cierta temperatura, ¿sí? No solo a temperatura ambiente, sino una temperatura especial. Y entre más veces tú destapes, abras el vidrio, ¿sí? Pues más cambios va a haber entre la temperatura de afuera y la temperatura de adentro. Entonces, es el mismo principio con las vacunas. Entre más veces tú abras la nevera o el refrigerador, pues más se va a mezclar el aire de afuera, la temperatura exterior, con la que hay adentro, y pues puede alterar el valor de la temperatura. Aplicación del biológico. En los equipos de refrigeración se mueven las vacunas en la mañana para cargar los termos o cajas térmicas, y se retornan una vez termina el servicio diario de vacunación. Entonces, esas cajas térmicas o termos son las que yo les digo que son como neveritas, ¿sí? Parecieran hieleras, porque cumplen con el mismo principio de esas neveritas de icopor, ¿cierto? Solo que estas son diferentes porque no están hechas de icopor, sino que están hechas de plástico, ¿sí? Y tienen unas pilas, decimos pilas, a ese gel que se congela a manera de hielo para mantener frías las vacunas. La recomendación es manipular la menor cantidad de veces el mismo biológico para evitar el máximo de los ciclos de desborde del rango de temperatura. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya aquí veo que se nos va a cortar. Dice que queda menos de un minuto. Entonces, hacemos una pausa y iniciamos de nuevo la sesión, ¿vale?